que pasara testimonio. Voy a saltarme algunos que venían en mi lista. Yo sé que hay algunos que vienen esperando hace mucho rato, pero quiero complacer de pronto y pasar un testimonio del cual todos nosotros nos estamos gozando en este momento. Un testimonio que sé que quieren un continuar, pero han querido pues darlo en este momento, y por eso yo quiero pasar aquí al frente a nuestra hermanita Alexite y su mamá. No sé cuál de las dos va a dar el testimonio, creo que es Yasmín, ¿no? ¿Las dos? Bueno, pasen nuestras pegadoras. Buenos días. Buenos días. Doy gracias a Dios por todo esto que hemos pasado y vengo a dar el testimonio de vida que Dios hizo en mí y en mí. Alicia es una niña que tiene lupus y se complicó la presión, se le subió altísima, el corazón se le creció. Alicia duró 23 días en UCI, 9 días entubada. Para la gloria de Dios, aquí está Alicia, gracias a Dios. Por eso hoy vengo a glorificar a Dios por todo lo que hizo por mí. Dios les bendiga. Amén. Me da las gracias a Dios por el milagro que hizo en mi vida. Con pasar entre la vida más de buscar para seguir esperando una fe, aunque es el último que te quiero. Me tuvo fortaleza. Cuando yo estaba en mi madre, tuve un momento que no me acuerdo por qué, pero sí me acuerdo de lo que me dio delante. Yo me sentía bien, me decía los médicos que me sentía bien, pero ellos me decían que tenía que esperar. Y yo decía, deja esperar y todo su tiempo. Y yo esperaba. Y hubo un momento donde que tuve derrame de sangre botando mucha sangre con astilla. Y he leído el pasaje bíblico de la mujer que tenía 12 años con un flujo de sangre, que tan solo tocó el manto del Señor sin cortar. Y cuando yo comencé a leer el versículo y comencé a orar, mi sangre se paró. Y desde ahí comencé a tener mejoría, la presión ya se me estaba controlando. Ya los médicos estaban sorprendidos de cómo le había llegado a la 30, que estaba grave. No, ya yo le decía a mi mamá y a mi papá que no sabían si yo mejorara o no. No, pues parece que aquí estoy. Soy un milagro de Dios porque Dios me hizo una criatura. Amén. Bueno, Alicita hace muchos años atrás tuvo su primer cuadro fuerte por causa de esta enfermedad. Y en aquel entonces Alicia trabajaba conmigo en el apartamento donde vivíamos anteriormente, y llegó y me dijo las condiciones en las que estaba su nieta. Y luego un día llegó Yasmín a casa, al apartamento, me narró lo que estaba sucediendo. Se fue de casa, estuve orando al Señor. Y de pronto, cuando después de que ella se va, yo me recosté para hacer la siesta. Cuando me recosté para hacer la siesta, el Señor me mostró una visión. En dicha visión, yo llegaba a donde ella estaba, le colocaba las manos
sobre sus pies, y a su alrededor estaban algunas personas que nombraba el Señor, y el Señor me hablaba específicamente que los pusiera a ellos a orar. En la visión yo los ponía a orar, oraba por Alicia, y el Señor me marcaba que ella era levantada. Cuando tuve esa visión, yo no me dormí, me recosté y inmediatamente quedé así, como en ese éxtasis, y me levanté de la cama inmediatamente, corrí donde Alicia y le dije a Alicia, te cambio porque vamos para donde Alicia. En ese momento Alicia salió a vestirse. Yo lo que veía en la visión era vestir a Alicia de una manera distinta a como había ido vestida ese día a casa. Y yo le decía al Señor, pareció como raro porque las visiones siempre son exactas. A mí las visiones, Dios me las muestra idénticas, hasta la ropa. Y me sorprendió cuando de pronto, ya estando lista, le digo, ya está lista, Alicia, nos vamos, y sale ella vestida de otra manera, y era de la forma como yo la había visto, o la había tenido en la visión cuando la miré. Yo dije, la noche se ve cosas hermosas. Nos fuimos para el hospital donde ella estaba, y Alicia, pues también en aquella ocasión, pues también había ya los médicos dando un diagnóstico bastante definitivo, diría yo. Cuando llegué, tal cual me encontré, estaba su madre, estaba una tía, recuerdo, había unas personas allí, hablé con ellas, les puse a orar, hice lo que el Señor me mostró en la visión y le coloqué las manos en los pies. Cuando le coloqué las manos en los pies, oré por ella muy sigilosamente y terminé de orar. Cuando termino de orar, de pronto la veo a ella que había estado inconsciente durante tanto tiempo, que me apuntaba su mamá y su abuela. De pronto esta niñita se despierta y con los pies, no sé si Alicia se acordará de eso, con los pies empezó a pellizcar a la tía. Y le empezó a pellizcar, a molestarla. La quería mirar y dije, bueno, y esta no era la niñita que estaba sin sentido, que había perdido la conciencia, que estaba en coma. Y dije, ya Dios hizo la obra. Eso fue un viernes. El día lunes en la mañana le estaban dando de alta y no se lo dieron antes porque el médico no había ido al hospital para firmar para que ella pudiera salir. Ahí empieza mi historia de conocer a Alicia, Señor. Entonces trajo a su mamá y a la familia, a Cristo. Y tuve entendido de que parte de este testimonio iba a ser, que dijo por lo menos la hermana Milagros, parte de este testimonio. Yo sé que cuando pasan aquí al frente se les olvida las cosas que van a decir del mismo nervio. Pero parte del testimonio es que cuando en esta ocasión que ella estuvo tan grave y que estuvo Alicita, milagrosamente estaba, porque estaba en unas condiciones demasiado deteriorado su organismo, y su madre había estado con nosotros durante mucho tiempo, pero se había apartado también hace bastante tiempo. Su madre se postró en la clínica y le entregó a Dios a su hija. Al tiempo que Alicita también estaba tomándose de la palabra que estaba en la Sagrada Escritura que ustedes escucharon, y empezó a mejorar, y empezó la transformación en ella poco a poco, fue cambiando, fue mejorando, y el Señor la sacó de algo en lo que sinceramente, como médicos y como hombres, no salía. Como médicos y como hombres, ¿no? Pero Yasmín hizo una promesa a Dios, y por eso fue que la pasé, porque yo tengo mucho temor del Señor. Ella dijo que si salía de la clínica, ella la iba a traer a este lugar. E iba a venir a este lugar para darle gracias a Dios. Iban a vivir juntas. Hoy ella está cumpliendo porque salió de la clínica
su corazón mejoró en lo que estaba, en las condiciones en las que se encontraba. Mas ella le prometió a Dios que iba a estar en este lugar dándole gracias a él. Dios lo hizo y ella cumplió. De manera que sí entendemos que la salud de ella es especial, pero también entendemos que ya su madre la entregó, ella misma se entregó a Dios y ya nosotros también la hemos entregado al Señor. Por tanto, la voluntad perfecta de Dios se ha de cumplir en la vida de ella. La voluntad perfecta de Dios es la que sostiene nuestro ser, aun cuando hasta humanamente y físicamente pudiera estar funcionando nuestro organismo. De manera que por encima de todas las cosas, Dios fue el que nos creó y Dios es nuestro sustento. Siempre seguirá siendo de esa manera. Así que le damos gracias a Dios porque una vez más escucha a Dios nuestra oración. Sabe que también tenemos nosotros que saber orar. Quizás no es lo que iba a decir ni lo tenía pensado decir, pero ahora estaba recordando algo que sucedió hace muchísimos años en mi familia. De pronto, los que se encuentran aquí en mi familia pueden algunos recordar y conocer de este tema, y no sé si alguna vez lo hablé en esta iglesia. Hace muchos años atrás, una amiga mía inventó un paseo familiar. La familia era bastante grande y el paseo fue a Cartagena. En dicho paseo todos fueron felices, pero ella era la promotora. Todos fueron para Cartagena, fueron porque yo no fui. Estando en medio del paseo en la playa, el mar de Cartagena es bastante traicionero. El hijo, es decir, mi primo, era muy diestro en el nadar. Tengo entendido que era muy bueno. Un amigo de él también, el amigo empezó a nadar y empezó a ahogarse. Entonces él se lanza a ayudar al amigo y el amigo lo agarra y los dos desaparecen. A todas estas, todo esto fue a vista de mi tía y a vista de todos. Y ella viendo que él desaparecía, de pronto hay algunos detalles que los confundo hace mucho tiempo y no estuve presente. Pero estando ella viendo la situación, ella gritó como cualquier madre y gritó a lo alto, miró hacia lo alto y le dijo: si tú existes, devuélveme a mí. Dicen todos los que estuvieron en aquel lugar que de pronto se levantó una ola y en la ola venía así. Y vino y cayó a sus pies. Lo único que cayó muerto, pero cayó a sus pies. Creo que nosotros tenemos que saber cómo oramos. Pero Dios es real. Dios es real. Y Dios escucha la oración. Eso es una realidad. Por tanto, yo quiero decirles a ustedes, para el que cree, todo es posible. Y algo que sí hay que estimular nuestro corazón es lo que creemos. De manera que de pronto con esta narración que les acabo de hacer, pienso que todos nosotros nos gozamos por cada una de las bellezas que vemos nosotros que Dios hace con nosotros. Pero una cosa sí tengo clara, que cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, todo lo que sucede es para provecho. Pero nosotros tenemos que aprender a orar correctamente. Tenemos que saber cómo orar. Nuestras oraciones de pronto pueden ser respondidas inmediatamente o de pronto van a ser respondidas con el paso del tiempo. Y hay oraciones que van siendo progresivas en la respuesta hasta que se completa todo nuestro pedido. A veces hasta se nos olvida que lo hemos pedido cuando lo recibimos, pero Dios siempre responde nuestra oración. Por tanto, le doy gracias a Dios por la visita, tenerte aquí con nosotros. Y de verdad que le doy gracias a Dios porque Él hace todas sus cosas
para provecho y para bien. A partir de esto también sé que muchas personas han creído en Dios también y fue consentida en el lugar donde estaba, como todo hijo de Dios es consentido, porque fue bien consentida nuestra hermana Alicia. Bueno, vamos a pasar ahora a un tiempo de la palabra del Señor. Quiero que estemos aquí compartiendo este tema que iniciamos la semana pasada, o por lo menos iniciamos la semana pasada. Ya es el tema ¿de qué hablamos la semana pasada? Bueno, un poquito, ¿no? Pero estamos hablando de los animales de la Biblia, los que son utilizados para la siembra. La siembra es el principio de la multiplicación, y es que todos nosotros deseamos la multiplicación en nuestra vida. Todos deseamos la multiplicación en nuestra vida. Y creo que la semana pasada muchos de nosotros cambiamos nuestra óptica de los burros, ¿verdad? ¿Sí o no? Muchos de nosotros, anoche hablaba con mi hija Carolina y yo le decía, a mí me cambió la óptica sobre los burros. De pronto no lo voy a tener como mi mascota, pero me cambió la óptica que tenía definitivamente. Bueno, entre los animales que son utilizados en la siembra, definitivamente uno de ellos es el burro, pero me puse a investigar más. O sea, yo ya estaba investigado, realmente la semana pasada no lo dije todo, ni esta semana tampoco, pero creo que esta semana concluimos con el estudio de este animal. El burro es un animal que fue consagrado a un dios de la maldad, en la mitología se le llama Príaco, y que se ofrecía, inclusive en un tiempo se ofrecía el burro en los sacrificios que se le hacían para atraer la maldad. A Dios, según la Biblia, se le ofrece el cordero. Recuerdan, al principio cuando se hacía sacrificio de animal se utilizaban los corderos, un cordero perfecto, corderos que no tenían defecto. Pero al principio la primicia se daba conforme a lo que se hacía. Si se sembraba trigo, se daba la primicia del trigo. Si se tenía oveja, se daba la primicia de la oveja. Pero si se tenía burros, no se podía dar como primicia el burro, sino que se tenía que reemplazar por el cordero. Yo sabía que algo precioso fue que el Señor cambió ese tipo de sacrificios por el perdón de nuestros pecados, y al cambiar ese tipo de sacrificios entonces presentó al Cordero Santo y perfecto, y ese Cordero es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo entonces se presentó en el altar, se presentó ante su Padre, derramando la última gota de su sangre, entonces nosotros hemos alcanzado, al creer en ese sacrificio, hemos alcanzado la salvación. Porque cuando creemos nos arrepentimos, o sea, al arrepentirnos y decir hemos creído que Cristo murió y resucitó por causa de mí, entonces en ese momento hemos sido salvos. Sus sacrificios se activan para favor nuestro, para una vida eterna. Pero en la mitología y en aquellos que no siguen a Dios, en algún momento utilizaron para hacer sacrificio alguno. Los egipcios lo consideraban como una ofrenda para el dios del mal. Los egipcios inclusive, ellos utilizaban tortas, porque entre otras cosas siempre el mal ha sido imitador de Dios. Utilizaban tortas y en la torta ellos labraban la forma del burro para hacer ofrecimiento a Dios. Esa era una forma de ellos hacer sacrificio y hacer sus holocaustos y hacer sus cosas dirigidas al Dios del mal. Quiero decirles que todavía en este tiempo se hace sacrificio al mal. Todavía en este tiempo se hace sacrificio, y es un hecho que no solamente son animales los que se entregan en este tipo de sacrificios, sino que inclusive entregan hombres, jóvenes, jovencitas, niños. Y muchos en una época, especialmente cuando se acerca el festejo del enemigo, de un día que se ha querido robar al enemigo porque es el día de Dios, porque todos los días son de Dios. Amén. Pero en ese día que se ha querido tomar para él, en ese día especialmente para esa fecha, se encuentra que se toman
literalmente sacrificios de jovencitas, especialmente doncellas, pero también de niños. Pero también estamos viendo que para esa época hay muchos accidentes y muertes de jóvenes, de niños, robos, secuestros, etc. Quiero decirles que los egipcios siempre representaron como parte de sus consagraciones al burro. Y quizás de alguna manera el conocimiento de estas cosas mezcladas con otras tradiciones fue lo que hizo llevar a los romanos a creer que si un burro se les cruzaba, entonces ellos consideraban que era un mal presagio, digámoslo, un agüero. Nosotros no creemos en agüero, porque nuestro Señor en su sagrada palabra nos expresa que nosotros no creemos en agüero, nosotros creemos en Dios. Amén. Nosotros desechamos agüeros de nuestra vida, nosotros creemos en Dios. Ahora, algunos sienten un mal presagio cuando se les cruza un gato, pero para los romanos era cuando se les atravesaba un burro, de manera que no sé si tendrían algunas especificaciones, hasta allí no llegó mi investigación. Pero yo quiero, de pronto todo esto es un poco de cultura, pero de pronto es bueno saber todas estas cosas porque son historias, y son historias de la vida real, historias de pueblos, historias de la humanidad, que van afectando a veces hasta nuestras costumbres y nuestras creencias y no nos damos cuenta que lo están afectando. Nos están transformando de pronto los pensamientos y las maneras de concebir las cosas. Pero definitivamente nosotros sí aprendemos ciertas cosas que es necesaria saberlas y tenemos que tener muy claro que nosotros hacemos un sacrificio a Dios y el sacrificio a Dios es de adoración porque ya hubo un cordero que fue entregado. Si no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre, pero ya el derramamiento de sangre que tenía que hacerse el perfecto se hizo porque ya se entregó Jesucristo nuestro Señor hasta su última gota de sangre por amor a nosotros. Seguirán haciendo sacrificios de los cuales tenemos que ser claros y ser conscientes. Tenemos que saber el tiempo que vivimos, entre otras cosas. Tenemos que saber el tiempo que vivimos. Hay sacrificios que son consecuencias o hay situaciones que son consecuencias de actos que nosotros no hemos podido darnos cuenta ni descubrir. Por eso de pronto quiero decirles, amados, y antes de seguir con la palabra, quiero decirles, oremos bastante por las autoridades que se van a levantar. Tristemente nuestra tierra colombiana está pasando por un momento especial porque nuestra tierra ha sido devastada por mucha maldad. Ha habido y hay mucha violencia. Yo le decía a mi esposo hace unos días, Barranquilla siempre, y el barranquillero se caracterizó porque todo es fresco, tranquilo, no era suave, ¿sí o no? Tomar suave, ¿qué te pasa? Pero hoy día hay tanta intolerancia en Barranquilla que nuestros padres, abuelos, estoy convencida que miran atrás y dicen, pero esto nunca pasó en nuestra tierra. Como siempre fuimos tan tranquilos, bueno, folclóricos, alegres, o como ustedes lo quieran denominar. Como siempre el barranquillero tuvo esa característica, entonces no había violencia. La violencia empieza cuando se empieza a contagiar de la intolerancia que viene de otros que han llegado a nuestra tierra. A nuestra tierra ha llegado mucha gente con muchas costumbres, con muchas cosas, con muchas actitudes en su corazón, en odio, en resentimiento, y ha ido contagiando hasta el barranquillero. Ya el barranquillero no es tan fresco, ya el barranquillero ya se está convirtiendo en con otro tipo de actitudes. ¿Qué es esto? Si bien es una consecuencia de algo natural, pero lo natural también tiene una consecuencia en el ambiente espiritual. Y yo le quiero decir que si algo nosotros como cristianos tenemos que orar, es orar por las autoridades.
ellos verán cómo tendrán su vida delante de Dios, pero a mí la Biblia me habla de reyes que no eran de Dios, del pueblo de Dios, y que actuaron con temor del Señor. La Biblia a mí me habla de faraones. Oigan, de faraones, que es la figura del enemigo, que no siendo creyentes le tenían temor a Dios. Entonces nosotros podemos orar para que, bueno, en este tiempo no se llaman reyes aquí porque nuestra política, nuestro tipo de gobierno no es reinado. Aquí nosotros tenemos presidentes, gobernadores, alcaldes y estamos próximos a una elección. Amados hermanos, oremos. Oremos. Y miremos a quién le vamos a dar la capacidad de gobernar nuestro país. Miremos los principios cristianos. Yo no iba a decir esto, pero se lo tengo que decir. Miremos los principios cristianos. Miremos primero lo espiritual, hermanos. Porque lo espiritual le da después. Si lo espiritual está en orden, la prosperidad sale. Primero buscan el reino, lo demás viene por añadidura. Primero lo espiritual. Si lo espiritual es bueno, lo demás será bueno. Pero si nosotros no oramos por la autoridad, entonces después tendremos que vivir consecuencias y no deseamos vivir un cierto tipo de consecuencias que lamentablemente nuestra tierra ha tenido que llorar por causa de muchas cosas y de entregas, por causa de entregas. Tenemos países vecinos que por causa de entregas están viviendo situaciones que si tienen un ente humano irracional completamente, razonamos la situación y tiene una respuesta, pero hay un trasfondo espiritual. Creo que tenemos que ser muy serios en este tema. No es una cuestión en la que yo escojo por lo que es mi bienestar. Es algo que yo decido pensando en el bienestar de una nación. Y si pienso en el bienestar de una nación, entonces tengo que pensar primero en lo espiritual. Dios mío. Y le he pedido al Señor, le he pedido a Dios que por favor tenga misericordia de nosotros. Y si el que salga elegido tenga que ser transformado, yo no sé cómo, pero que Dios haga algo para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente. Que Dios nos ayude, como dice la Biblia, a orar por tus autoridades para vivir quieta y reposadamente. Por lo menos nosotros como pueblo cristiano viviremos quieta y reposadamente. Porque Dios nos ayudará. Recuerdo el faraón cuando le dio a José la autoridad. ¿Quién fue el beneficiado? Ellos se beneficiaron, sí. Pero el beneficiado era un pueblo que necesitaba de la mano de Dios y utilizó a José para que todo el pueblo de Israel pudiera tener de comer cuando la tierra estaba pasando hambre. Entonces cree en el orden de Dios. Y cuando el orden de Dios se cumple, entonces las cosas son distintas. No tenemos nosotros una alternativa cristiana para elegir, pero sí podemos pedirle a Dios que nos muestre y nos aclare. Cuando hay entregas, cuando hay trasfondos espirituales en las situaciones, y que Dios nos ayude, y que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos ayude de verdad. Vamos a hacerlo, ¿por qué no? Vamos a hacerlo de una vez. Cierren sus ojos conmigo, por favor. Amado Dios, por cuanto ni siquiera voy a pedirte, Señor, para un bienestar ni personal, ni siquiera para un bienestar colectivo de esta congregación. Es el bienestar de toda una nación, Señor. En una nación donde somos muchos los que creemos en ti. Una nación en la cual muchos de nosotros, Señor, hemos levantado nuestra mirada a ti y estamos declarando la verdad por doquier. Padre Santo, aproximándose, Señor, las elecciones, ayúdanos a tener discernimiento, ayúdanos a poder entender, Señor, lo que se está haciendo. Ayúdanos a ver, Dios, realmente lo que debemos hacer, Padre. Aún, Señor, con el querer y el hacer por tu buena voluntad de todo el pueblo votante, Señor.
para que podamos nosotros vivir quieta y reposadamente. Dios, desde ya te pido por la autoridad que va a estar al frente de este país, Señor, que tú lo colocarás, Señor amado, pero también harás lo que sea necesario para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente. Trabajarás con su vida y con su corazón y harás lo que tengas que hacer con esa persona y con todo lo que estará en el poder, Señor. Pero tu pueblo, tu iglesia, estará viviendo quieta y reposadamente. Y Dios, devuelve, Señor, la paz a esta tu tierra, Señor, porque te la entregamos a ti, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. No había paz en mi corazón si no lo hacía de esta manera. Quiero que vamos a continuar entonces. Hablábamos de que entonces se hacen sacrificios en la historia, en las culturas, en las diferentes culturas. El burro fue tomado de forma diferente, como otros animales también son tomados de forma diferente. Nosotros comemos algunos animales que en otros lugares los toman en adoración. Y nosotros sabemos que es así. Son costumbres de pueblo, tradiciones de pueblo, pero en nuestro pueblo, en nuestra nación, y estoy hablando de la nación de Cristo, estoy hablando del pueblo de Dios, en nuestra nación nosotros tenemos un Cordero Santo que fue inmolado y ese es Jesucristo nuestro Señor. Pero yo quiero mirar entonces ahora hablando desde el enfoque bíblico. En el enfoque bíblico está la palabra burro en Isaías, en Isaías capítulo 1, versículo 3. Quiero pedirles que me acompañen a este pasaje bíblico. Isaías capítulo 1, versículo 3. Y creo que esta semana saldremos nuevamente sorprendidos por la enseñanza que Dios da en su palabra. Isaías capítulo 1, versículo 3 dice: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Habla de dos animales que son utilizados en la siembra y de los cuales hemos hablado del buey y estamos hablando del asno. Dice: el uno conoce a su dueño. ¿Quién? El buey. Y el asno conoce ¿qué? El pesebre de su señor. El pesebre es el establo, el lugar donde se le da de comer a los animales. El comedero es el cajón que es hecho con obra de albañilería, donde se pone de comer a los animales, especialmente pues a los animales, al ganado y a las caballerías. Es ese establo, ese lugar, a eso se le llama pesebre. Al lugar o también a la obra de albañilería, donde se coloca el alimento de los animales. Entonces dice que el buey conoce al dueño y el asno conoce el pesebre de su señor. Ahora hay tres cosas bien interesantes en este versículo. El primer punto, que es lo que nos lleva a nosotros a pensar, es que dice que el buey conoce al dueño, es decir, está mencionando de un conocimiento del Señor, un conocimiento de su Señor. Si nos vamos y siempre estamos pensando en nosotros, creo que nosotros como hijos de Dios tenemos un conocimiento pleno de quién es nuestro Señor. Pero hay una diferencia, dice, el buey conoce a su Señor, pero dice, pero el asno conoce el pesebre de su Señor. Son dos tipos de conocimiento. Uno conoce al Señor y el otro conoce ¿qué? El pesebre. ¿Qué conoce? El lugar donde se alimenta. Hay un conocimiento de dos cosas distintas. Uno, el dueño. Uno, el Señor. Dos, el lugar donde hay alimento. Creo que nosotros conocemos uno al Señor y también conocemos el lugar donde hay alimento, por eso es que venimos a este lugar. Amén. Porque venimos a eso. Venimos a alimentarnos en este lugar. Este es el lugar que los pastores utilizan, el establo es el lugar que los pastores utilizan para alimentar a los suyos. Entonces, definitivamente nosotros tenemos muy claro que hay dos cosas. Uno, conocer a Dios. Dos, conocer el lugar donde estamos. La iglesia solamente es el lugar donde nos encontramos para poder adorar a Dios y para poder alimentarlo. Pero el Dios Todopoderoso siempre está
está con nosotros a donde quiera que nosotros estemos. Amén. Conocemos que Dios es todopoderoso, que conocemos de Dios su bondad, conocemos de Dios todas sus cosas. Qué bueno que conocemos de Dios, qué bueno que conocemos del dueño de nuestra alma, conocemos a nuestro dueño, a nuestro Señor, a nuestro Rey, a nuestro Dios. Pero también conocemos el lugar donde necesitamos ir. ¿Para qué? Para alimentarnos de su palabra. Amén. Ahora, hay un punto que aquí es muy tremendo y muy triste. Aquí dice: Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y en el nombre de Cristo Jesús, ahí no se refiere a ninguno de nosotros. Amén. Bien, a mí me gustó, yo sabía que iban a decir amén. No, hay un punto y es el no tener entendimiento, lo describe allí, y es como algo triste, porque si el buey puede entender quién es su dueño, y si el asno puede entender el lugar donde de alimento, que es triste que el pueblo de Dios no sepa, no conozca y no entienda. Pero ese no es el caso de esta congregación, del nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Entonces hay algo que yo quiero decirles, amados hermanos. Nosotros como Dios nos está dando una orden de sembrar, nos está dando una orden de regar, de cosechar, nos está dando una orden de activación, una orden de multiplicación. En la multiplicación hay facetas, pero Dios nos está dando una orden de predicar el Evangelio. Creo que lo hemos escuchado claramente desde que empezamos este año. Si Dios nos está dando a nosotros una orden de que no nos quedemos con lo bueno que nosotros hemos recibido, nosotros tenemos que tener bien claro que habrá algunos que no entenderán quién es Dios, cuál es el lugar del alimento, y otros sencillamente no entenderán nada. Algunos no nos escucharán. Yo creo decirle que para ser testigo de Cristo usted solamente tiene que predicar. Habrán algunos que estarán duros de servicio, algunos no escucharán. Por eso que la palabra dice en Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz y yo los conozco y ellos me siguen. ¿Quiénes siguen a Dios? Las ovejas. No. Sus Sus ovejas. Las ovejas lo dice aquí, dice mis ovejas. ¿Ok? Dice mis ovejas, las ovejas de Dios. Nosotros le hemos escuchado, por eso estamos aquí. Amén. Hay muchos que han escuchado de Dios y no quieren saber nada de Dios. Nosotros somos sus ovejas, como lo escuchamos, le seguimos. Nosotros, ahí hablan de nosotros, pero hay muchos pueblos que están allá afuera que no han entendido. Hay muchos pueblos que están allá afuera y no han entendido. Algunos porque no se les ha enseñado correctamente, otros porque sencillamente no reconocen la voz del pastor, porque no es su pastor. Ellos quieren seguir otro tipo de consejos, otro tipo de enseñanza. Mas, sin embargo, nosotros debemos perseverar, porque algunos de nosotros no es que fuimos muy fáciles para llegar tampoco. Amén. Es la verdad. Algunos de nosotros no fuimos muy sencillos. Si hablamos de mí, a mí me tuvieron que tener una paciencia tremenda, porque yo investigaba y me hablaba y yo más investigaba y corría de un lado a otro investigando para llevar la cosa. Si no lo pueden decir Pablo y Claudia, que son testigos de eso. Pablo me tuvo una paciencia enorme, y a Claudia cada vez que la podía llamar la preguntaba y no la soltaba pregunta tras pregunta, y los agarraba de conceptos, y como leía mucho, pero llegó el momento en que el Espíritu Santo llegó a mi vida, y cuando ya llegó el Espíritu Santo se cayó el razonamiento de Esther para entonces poder alabar a Dios y poder estar en este momento extendiendo su evangelio delante de ustedes. A veces no somos muy sencillos. Quiero decirles que nosotros tenemos que aprender, algo muy claro es que nosotros tenemos que aprender que hay un lugar de alimento, pero en el lugar del alimento se ofrece el alimento, pero una cosa es que se le ofrece y otra cosa es que usted se lo coma. Ahora, una cosa es que se lo coma y otra cosa es que le sea de beneficio. El alimento está y Dios lo brinda. Lo que hay es que también aprender a digerir ese alimento. Quiero decir
¿cuál es el alimento espiritual para nosotros? La palabra. Y una cosa es escucharla, y otra cosa es meterla en el corazón, otra cosa es tenerla en nuestra mente, y otra cosa es actuar. Es así, el alimento está, nosotros decidimos si lo tomamos, si lo guardamos, si lo vivimos, si lo digerimos y lo aprovechamos en nuestro organismo. Conozco de algunas personas que tienen el problema, ahora siempre me confundo, comen y ellos después botan lo que comen. Anorexia. Bulimia. Por estar repitiendo como lo vi. Bulimia. Hay personas que comen y botan. Hay veces en el Evangelio se ve eso, se escucha y eso no me gustó mucho y yo voy a seguir viviendo porque yo soy así. Ya, eso no pasa aquí. Pero hay que tener muy claro que hay un lugar de alimento, pero que yo puedo tomar ese alimento o puedo no tomarlo. E inclusive se puede tomar y después botarse ese alimento. Entonces yo quiero de pronto insistir en que nosotros tenemos que aprender no solamente a tener en nuestra mente un conocimiento, sino que ese conocimiento tiene que bajar al corazón, y cuando ya baja al corazón nuestra actitud ha cambiado. Necesitamos que sea así el proceso. Cuando Dios dice, hay un pueblo que no entiende, está diciendo es un pueblo que por mucho que escucha, honra de labios, mas no hace mi voluntad. Son dos cosas muy distintas. Entonces, creo que la palabra de Dios en el día de hoy nos está llamando, amados, a ser hacedores de la palabra. Nuestro Señor Jesucristo dijo que era alimento para Él. ¿Qué es alimento? Y yo se lo voy a responder en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 4, versículo 34. Porque como estamos hablando de alimento, es necesario entender qué es alimento. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es alimento? Ok, pero estamos hablando espiritualmente. La palabra. Gloria a Dios. ¿Cuál es el alimento? La palabra de Dios. Bueno, escuchemos a Jesucristo. Juan 4, versículo 34. ¿Ya lo tienen aquí? Amén. Como dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Continúa acá y termina su obra. Dice, mi alimento es hacer la voluntad de quién? Del que me envió. ¿Qué es alimento? Alimento es, escucho la palabra de Dios, la tomo, la introduzco en mi pensamiento, en mi mente, la bajo a mi corazón y hago. Porque la palabra a mí me está diciendo, esto está equivocado, estabas creyendo de la forma indebida, esta es la verdad, esta es la luz, esto es lo que tienes que hacer, cambia aquí, cambia allá, esa es la palabra. Pero esa palabra tiene que bajar al corazón. Cuando ya baja al corazón, la persona actúa conforme a la palabra. Entonces, cuando se actúa conforme a la palabra, se está haciendo la voluntad del que nos envió. ¿Me explico? Amén. Jesucristo lo vivió de esa manera. Jesucristo trajo un pensamiento completamente distinto al que venía en el pueblo de Israel. El pueblo escogido, el pueblo de Dios, pero él llegó con el pensamiento real. Y ese pensamiento empezó a esbozar con sus labios, pero sus actitudes mostraban lo que había en su corazón. Sus actitudes mostraban que lo que él estaba diciendo era lo que él estaba creyendo. Indudablemente ninguno de nosotros es perfecto, pero una cosa sí tengo clara, que cuando nosotros hemos creído en Dios empieza un proceso de cambio en nosotros. Empieza un proceso de cambio y vemos las cosas de una manera diferente, por tanto vivimos de una forma diferente. Entonces, quiero decir que el escuchar la palabra de Dios nos da fe. La fe viene del oír y del oír por la palabra de Dios. Escuchar la palabra alimenta ¿qué? La fe. El escuchar la palabra alimenta la fe. Pero vivirla forma el alma. Cuando se vive, se forma el alma.
porque nuestra alma realmente es edificada cuando vivimos la palabra. El escucharla hace en nosotros que se active la fe. Como creemos, entonces actuamos. Y cuando actuamos, entonces allí nuestra alma se consolida en la fe que hemos adquirido. La fe sin obra es muerta. En otras palabras estoy diciendo esto. Si yo escucho y creo, bajo a mi corazón, entonces yo actúo distinto. Si yo escucho, entonces creo. Si yo creo, lo bajo, entonces está en mi corazón, entonces actúo diferente. Ahí entonces es alimento. El alimento que nosotros digerimos nos hace bien cuando fortalece a nuestro cuerpo, y el cuerpo es fortalecido para actuar. Amén. Para actuar. Así es la palabra del Señor. Yo creo que entonces nosotros tenemos que aprender que hay un lugar de alimento, pero ese lugar de alimento nosotros debemos tratarlo mejor en nuestra vida, y la forma de tratarlo uno es llenar nuestro pensamiento con el conocimiento de Dios, pero bajarlo a nuestro corazón al creer, y al creer vamos a actuar de una manera distinta. Dios nos está impulsando en el creer. Mire, la persona sabe que, voy a poner un ejemplo, el que llega a Cristo y llega a Cristo, cree y escucha que Cristo sana, que Cristo liberta. Cuando él cree que Cristo sana, dice: yo creo que Cristo sana, Cristo lo sanó. Cuando es sanada la persona, entonces aquella persona puede decirle a otro: creo y lo he vivido. Amén. Y vive como quien es sano. Igual pasa con la liberación, pero todo va en crecimiento. La semilla de mostaza, la fe tiene que crecer. Entonces ya no creo para mí solamente, entonces ya yo creo que puedo orar por otro, y otro va a ser libre, y otro va a ser sano. La primera vez vamos como un poquito así como de, pero a la medida que lo ponemos en práctica, como Dios nos respalda, la siguiente vez va con más seguridad. La primera vez es más difícil, la segunda vez va con más seguridad, y va pasando dependiendo de lo que tenga Dios con cada uno de nosotros, porque no a todos Dios nos llamó para la liberación o para la sanidad. Cada persona tiene un don diferente, algunos son para enseñar, y todos son igualmente valiosos. Amén. Todos igualmente valiosos. Pero sí hay algo que nosotros tenemos que aprender, amados hermanos, a vivir la palabra. Hay un suceso histórico que realmente nosotros lo meditamos y da tristeza, porque piensa uno que perdimos una persona que hubiera podido hacer grandes cosas. Estoy hablando de Gandhi. Cuando Gandhi lo conocemos, bueno, creo que todos. Y cuando Gandhi, un día leyendo, investigando, en sus tiempos de lectura, supo de Cristo, supo de Dios, y él dijo: yo quiero conocer a este Dios. Lo que yo leo aquí es lo que yo busco, eso es lo que llena todo lo que yo pienso. Y un día dijo: voy a buscar una iglesia cristiana en sus alrededores. Y aquel hombre llegó a una iglesia cercana. Cuando entró, él llega a ese lugar, y todos aquellos que lo miraron le dijeron: usted se tiene que quedar acá. Y después le dijeron la razón de por qué lo hicieron quedar allá. Le dijeron: lo que pasa es que usted tiene que buscarse en una iglesia de negros, porque esta es de blanco. Y se quedó de pie y no podía sentar porque era una iglesia de blancos. Cuando él salió de allí, él dijo: ¿qué pequeños cristianos tienen de Cristo tan grande? Indudablemente hay una tradición, una cultura. Ustedes saben, por ejemplo, en los Estados Unidos, la cultura tan fuerte del negro, del blanco, que se ha ido quitando, gracias a Dios, y de hecho ya hay un presidente negro, que cuando este hombre entró, muchas historias desconocemos, pero muchos negros que lucharon por su libertad lloraron cuando fue nombrado, porque para ellos no era nombrado un hombre inteligente, para ellos había su raza, había llegado a un nivel al que ellos jamás pudieron creer que podía suceder, cuando todavía estaban luchando por tener su
siquiera la capacidad de poder volar sus zapatos, porque venían de esclavitud. Arrastramos también como iglesia muchas veces conceptos que vienen de tradiciones de hombres y decimos, ay, qué iglesia esa. De veras. No sé si nosotros estuviéramos en ese tiempo, en esa historia, en esa tradición y en esa cultura, ¿cómo hubiéramos actuado? Hasta aquí, no sé. Juzgamos rápido. Pero saben que yo creo que de estas historias que son tristes, nosotros tenemos que empezar a aprender a que tenemos que dejar muchas tradiciones, muchas cosas que son culturales, para realmente hacer lo que es de Dios. Jesucristo cuando vino, por eso es que muchos dicen que Él fue revolucionario. Cuando Él vino, Él transformó todas las costumbres aún de la religión judaica. Cumpliendo la ley, estaba poniendo la verdadera ley. Porque Él cumplió toda la ley, dice. Él cumplió toda la ley. Pero cumpliendo la ley, Él impuso una nueva ley. La ley que hoy vivimos todos nosotros y es la ley del amor. Amén. Cumpliendo aquella ley, Él dijo, habéis oído decir, mas yo os digo. Y lo volvió a decir, habéis oído decir, mas yo os digo. ¿Saben una cosa? Creo que cada uno de nosotros necesita una transformación de pensamiento y de corazón para que nosotros vivamos de una manera diferente. Que vivamos conforme a la voluntad de Dios verdaderamente, amados hermanos. Que no nos estemos ocultando en religiosidades o en tradiciones y culturas históricas para realmente manifestar lo glorioso que viene de parte del Espíritu Santo. Para que podamos ver transformaciones en los hogares, para que podamos ver transformaciones en nuestra propia vida. Hay personas que no se soportan ni ellos mismos. Ustedes se ríen, pero es verdad. Hay personas que no se soportan ni ellos mismos, están enojados, pero ¿por qué? Porque es que estoy molesto conmigo mismo. Yo no sé si te lo he oído. Estoy molesto conmigo mismo y se me nota. Si pudiera salir de un hito por los oídos, por la nariz de saldría y aquí por los oídos también. Hay necesidad de transformación del corazón. Hay necesidad de transformación en el hogar, pero en el hogar queremos que cambie el otro primero. Y no me vayan a decir que no. Caramba. No me digan que no. Se quiere la transformación del otro. El padre quiere que el hijo cambie y el hijo le dice, pero papá, ¿cómo voy a cambiar si tú también eres así? ¡Eres atrevido! ¿Y qué ha castigado? Si los hijos imitan a sus padres, un niño que ve a su padre porque a su madre, ¿qué cree usted que se convierte cuando adulto? ¿Qué piensa usted que hace una niña que ve a su mamá hace todo escondida de su madre, de su padre? Es la que cuando se casa se las hace al esposo. Yo recuerdo que alguien a mí, gracias a Dios, que no le escuché el consejo. Alguien a mí me dijo cuando, bueno, igual tampoco tenía porque mi esposo no lo hacía, pero decía cuando mi marido se emborrachaba, yo le dije, ya todo el dinero. Se vengaba de esa manera. Y era familiar el concepto. Familiar el concepto. Y uno se lo enseñaba al otro. Menos mal que esos conceptos familiares pasan de una casa a la otra, se lo dicen al vecino le gustó y se lo dice al otro vecino y cuando viene a ver ya no es concepto familiar, sino ya un concepto de barrio. Amados hermanos, hay que cambiar el corazón cada uno. Si nosotros estamos esperando que otro cambie primero, Él también está esperando que usted cambie primero. Cuando tenemos el cambio realmente, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y ella penetra lo más profundo de nosotros, cuando penetra lo más profundo a nuestros sentimientos, a nuestra voluntad, a nuestro interior, a nuestra fe, todo cambia. Amén. He escuchado testimonios y me gocé de escucharlo por delicadeza, cuando ya el testimonio lo dijeron a voz, y por delicadeza no digo nombres,
Pero he escuchado hijos decir, desde que mi mamá se convirtió, mi casa cambió. Las peleas que hay en mi casa se acabaron. ¿Y quién era la persona agresiva en tu casa? Mi papá. Pero se convirtió ella y la casa cambió. Amados, ¿ustedes están escuchando esto? ¿Sí están escuchando esto? Ahora no vayan a hacer sinvergüenza lo que me están oyendo por ahí por el internet y no sean sinvergüenza y piensen que su esposa es la que tiene que cambiar. Y eres tú la que tienes que cambiar, porque es que se agarran de unas cosas. A mí me pasan unos chascos que usted no tiene ni idea. Yo digo unas cosas y se agarran, pero para poder salirse unos piñazos que yo después dígame para que me lo diga a mí. La pastora dijo, ándale, versículo 5. Hay que de verdad renovarnos. Hay que tener el pensamiento que el Espíritu Santo nos transmite en las Sagradas Escrituras. Hay un pensamiento de cambio. ¿Usted quiere cambio? Cambie. Hay un versículo que dice, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Si no cambia tu manera de pensar, no cambiará tu manera de vivir. Yo voy a cambiar, pero yo tengo la razón. Yo voy a sobrellevar la situación y la voy a pasar para alto, pero yo tengo la razón. Y tengo la razón y voy a hacerlo, pero tengo la razón y llegó el momento. Ay, vamos a estar bien. Y dice eso, porque tenía en su corazón, yo tengo la razón. ¿Me explico? Si nosotros no cambiamos en nuestra mentalidad, no cambia nuestro corazón, nuestras actitudes tampoco cambiarán, y si nuestras actitudes no cambian, que nosotros influenciamos en otros, los cambios que queremos no se van a dar. Amados, yo no sé a quién le está hablando Dios hoy, pero algo sí le puedo asegurar, nada de lo que he predicado iba a predicar. Y de lo que he estado hablando no es lo que yo tengo escrito aquí, pero en absoluto. Si estoy hablando de esta manera, es por algo. Amados, yo espero que ustedes estén escuchando, que el día de hoy Dios está diciendo a usted, hay muchas cosas de beneficio para su vida, para su hogar. Empiece por cambiar usted. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. El buey conoce al Señor. El asno conoce el lugar de alimento. Pero Israel no ha entendido. ¿A qué se refiere el Señor con eso? Sino es que muchísimas veces nosotros no hemos entendido algunas cosas que tenemos que vivir. Empiece a vivir por fe, que Dios va a ensanchar cada vez más y va a ir mostrándole lo que realmente, destellos de gloria va a mostrar el Señor, porque la gloria es mayor y la postrera será mayor que la primera. Si ha disfrutado cosas buenas en su vida como cristiano, déjeme decirle que apenas estamos viendo destellos de gloria. Amén. Ha habido cambios, ha habido hogares que han cambiado plenamente. Han cambiado, ¿por qué? Porque ha habido alguien que ha creído y ha decidido cambiar. No se volvió santo de la noche a la mañana, porque enseguida le ponen el ojo uno con lupa y eso que es cristiano. ¿Qué tal si nosotros no la pasamos diciendo a los demás y que eso qué es? Porque no sabemos qué es, ¿verdad? Pero definitivamente no es que seamos perfectos, el único perfecto es Cristo, pero sí tiene que haber un proceso de cambio, sí tiene que verse el proceso, tiene que verse el proceso. Cuando se siembra la semilla, uno empieza a ver el proceso hasta que ve el fruto, hasta que se ve el fruto. Así es también en la vida del cristiano, y de hecho estamos cantando fruto tú y yo somos, claro, porque ya estamos cantando salvación. ¿Fruto de qué? Del sacrificio de Cristo. Nosotros también tenemos que dar fruto.
Debemos sembrar en otros. Queremos hijos sanos, tenemos que tener nosotros mentalidad sana. Usted quiere un hijo que no sea resentido, adolorido, triste. Entonces no le esté contando lo que el esposo le está haciendo. Sí, porque hay niños que tienen que cargar. Son niños y tienen que cargar la amargura del problema de los padres. Y después llega el padre y le cuenta la otra parte. Ya no sabe ni qué creer el niño. Sí o no estamos nosotros viendo algo que sucede con alguna frecuencia. Dios no nos habla de esto. Dios nos habla cambio. Y el cambio está en que nosotros no estamos para darle las cargas a uno que no la puede ni siquiera soportar. Nosotros estamos para buscar un Dios eterno que nos sostendrá siempre, que nos alimenta para que tengamos la fuerza para seguir adelante. Pero tristemente muchas veces vemos cosas que no están en el orden de Dios. Yo he visto niños tener que sufrir lo que los padres no son capaces de hacer. Eso es triste. He visto niños decirle a sus padres que es lo correcto delante de Dios. Amado, le estoy diciendo algo real. He tenido que escuchar niños decir a sus padres, madura. A un adulto decir, tú tienes que madurar. Maduremos. ¿Saben cómo? Escuchando, fortalecemos el creer. Cuando fortalecemos ese creer y lo bajamos a nuestro corazón, nuestro actuar es distinto. Cuando nuestro actuar es distinto, lo que está a nuestro alrededor cambia porque cambia. Vamos a esos cambios. ¿Sabe por qué vamos a esos cambios? Porque a nosotros Dios nos tiene preparado todo un camino de victoria. Y esto es para el creer. Amén. Y yo no hablo solamente de lo material, eso solamente son añadiduras. Estoy hablando de algo que trasciende a lo eterno. Estoy hablando de lo eterno, que es más grande, que nunca se va a acabar, pero que empieza por nosotros tener respuestas aquí mismo en la tierra. Todo lo que nosotros sembramos, de todo lo que sembramos vamos a cosechar. De todo lo que sembramos vamos a cosechar. Cuidemos nuestras oraciones, cuidemos de lo que hablamos, cuidemos de lo que hacemos, seamos de aquello que muestran verdaderamente el nombre de cristiano y lo ponemos en alto. No demeritemos el nombre de Cristo. Usted no lleva cualquier nombre. Usted no está diciendo, yo soy selección Colombia, no, selección Perú, no, soy selección de Antioquia. No, yo soy de aquí, soy de allá, soy de acá. A propósito de la selección antioqueña, ¿ustedes han visto a una antioqueña haciéndole barra a Yuri? Yo sí. Pero ¿sabes qué, amado? De veras, acá dejando del lado de la broma. No llamamos cualquier nombre. Nosotros estamos llamando el nombre de Cristo. Hay que tener temor de Dios. Queremos respuestas de Dios. Mostremos el fruto. Queremos respuesta de Dios. Hagamos lo que hizo esta madre de concepto que vimos hace un momento. Señor, yo te entrego mi vida, te entrego a mi hijo. Señor, yo te entrego lo que soy. Yo te entrego mi casa, te entrego mi vida, te entrego mis caminos. Algunos aman tanto las finanzas que van a tener que entregar sus finanzas. Señor, yo te entrego mis finanzas. Eso no le estoy diciendo que la dé, estoy diciéndole que le diga al Señor de aquí en adelante, dirígeme para no amar el dinero, sino para poder prosperar sin amar al dinero, porque se puede prosperar sin amar el dinero. Lo malo está en el prosperar cuando se ama el dinero. Son dos cosas distintas. ¿Quiere cambio? Amén. ¿Quiere cambio? Amén. Algunas personas viven deprimidos, tristes, amargados. Hay personas que son ambivalentes, pero de qué manera uno le ve en la mañana, ¡hola! Pasó mediodía
transforme. Unos cambios impresionantes, unos cambios tremendos, y uno no dice, no sabe qué pasó. Ve uno, como puede ver un equipo de fútbol con un técnico, y de pronto quitan el técnico y el equipo se transforma en otra cosa, ¿verdad? Que no alcanzamos el campeonato porque hubo un sinvergüenza que se metió en el camino. Pero para nosotros es mejor, ¿verdad? Pero pueden cambiar las cosas cuando se tiene un director técnico distinto y el nuestro es Cristo. Amén. Que Él sí de verdad que nos lleva a bien, no va a estar echando hacia atrás y hacia atrás y yo fui a Guadalajara, a Rodríguez, a Guadalajara, y a una dama está ahí por la tercera y a Rodríguez y Jesús va a cambiar, que no nos da. Pero cuando tenemos un verdadero México, no tenemos vamos a escuchar trabajo. Escuchemos para que nos llevemos de fe. Nos llenamos de fe, cambiamos nuestra actitud. Y cuando cambiamos nuestra actitud de lo que estamos sobre lo cambia por una. Pero mientras simple y siempre porque no mismo yo tú no porque yo creo que lo mejor de participación tiene que nosotros. Soy de que yo entonces, yo creo que hemos recibido una bendición porque yo creo que viene una mayor todavía. Yo creo que viene un mover del Espíritu Santo. Escúchenme espiritualmente, anhelen, tengan hambre de Dios. Viene un mover del Espíritu mayor. Escúchenme, amados, despiértense en el Espíritu, despiértense lo que están en el Señor, lo que le sirven a Dios, lo que buscan a Dios. Viene un poder espiritual mayor. Amén. Vienen cosas mayores. Lo que hemos visto es apenas principio de gloria. Vienen mayores cosas. Yo le decía a mis hijas en un sencillo cuarto, mis dos hijas, mi esposo y yo le decía, vamos a tener una iglesia. Y recogíamos la ofrenda de los cuatro. Cantábamos los cuatro y los cuatro ofrendábamos y llamamos los cuatro. Pero sabíamos que Dios nos iba a hacer eso. Cuando estábamos en aquel lugar yo les decía, Dios nos tiene algo grande. Amén. Amén. Déjenme decirle, estamos empezando, vienen cosas mayores. Levantémonos en el Espíritu para lo que viene. Tenemos cosas preciosas. Pero también quiero decirle, particularmente, ¿usted le cree a Dios? Amén. El gran todo de la iglesia significa que las pequeñas partes de la iglesia están funcionando bien. Es como el cuerpo humano. Cuando una parte del cuerpo humano no funciona bien, el resto del cuerpo lo siente. Pero cuando todo el cuerpo está bien es porque todas sus partes, todas sus células están funcionando correctamente. El bienestar de toda la iglesia es porque viene bienestares individuales, fuera las depresiones, las tristezas, las amarguras. Miren, aquí hay amarguras que vienen de infancia, el Señor me lo ha estado mostrando. Hay problemas que vienen desde la infancia. Hay cosas que han sucedido allá de niñez. Hay que sacarlas. Llenémonos de fe, creamos en Dios, perdonemos, avancemos en nuestro caminar. Van a haber transformaciones, pero hagamos. Yo creo que cierren sus ojos, cierren sus ojos, cierren sus ojos. Inclusive, sanidades físicas que se darán por causa de transformaciones en el interior. Hay cosas que perdonar en padres. Escuchen cada uno lo que le corresponde.
pero hay que perdonar padres, hay que perdonar padre y madre, vivencias, amarguras que se vivieron desde niñitos, gritos, enojos, pleitos, falta de interés, que se han sentido solos, desamparados, que no les importan, han sentido que ni a sus padres les ha importado. Eso ha acontecido, lo sé. Ha habido daños de infancia, maltratos, les han faltado el respeto. Hay cosas que hay que cambiar. Hay cosas que en el matrimonio se le está pidiendo al esposo, pero que realmente no es porque el esposo es el que se lo tenga que dar, sino que viene de atrás, porque no se ha perdonado a un padre. Si usted hoy tiene que perdonar a un padre, a una madre, hágalo. Preferencias, porque nos han echado al lado y siempre los comparaban. Y siempre mostraban que era mejor el uno que el otro. Menosprecio. Y por eso ese resentimiento tan fácil. Y por eso esas tristezas y esos cambios de estado anímico tan drásticos. Dios mío, obra, Señor, sana corazones. Pero hoy hay una palabra para ti. Hoy hay una palabra para ti. Porque Dios nunca te abandonó. Porque Dios siempre estuvo allí. Porque Dios siempre estuvo allí. Siempre. Y hay un plan perfecto para ti. Es tiempo de decir: yo perdono los menosprecios. Y hay algunos que han tenido que vivir menosprecios de padres, como también en sus propios hogares, creyendo haber encontrado la salida, huyeron y encontraron otro lugar igual o peor. Hoy, en nombre de Cristo Jesús, es tiempo de decir: yo perdono a mi esposo, perdone, por favor, escuche, perdone. Yo perdono a mi esposo, yo perdono a mi esposa. Hay hombres que sienten que no han sido comprendidos, valorados. Inclusive han fallado y saben que han fallado y dicen: yo sé que yo he fallado, pero ella me ha hecho. Empiece por perdonar, pero también no solamente perdone, sino que también dígale a Dios: perdóname. Dios mío, perdóname. Hay quienes dicen que no pueden demostrar y se sienten como limitados para poder demostrar. Pero Dios escucha, ve, sabe lo que hay dentro de tu corazón. Oramos, pero el tiempo de libertad ha llegado y el tiempo del cambio ha llegado. Aquí serán instrumentos en las manos de Dios valiosos, tesoros en manos del Señor. No permitas, tu tesoro de Dios, no permitas que te mancille, que te dañe el resentimiento y no te permita crecer. No lo permitas. No permitas que te enlode tu corazón. El tiempo de escuchar y de creer. Y el escuchar y el creer está y empieza por una palabra que se llama perdón. Perdona. Perdona las veces que te sentiste abandonado o abandonada, incomprendido, no apoyado, no acompañado.
perdónanos. Pero ahora visualiza el tiempo de la diferencia, del cambio, de la liberación en tu alma. Y eso está en Cristo. Y entonces es el tiempo de decirle, Señor, yo creo en ti. Y creo que transformarás mi corazón, que secarás toda lágrima, que cambiarás mi hogar, que transformarás mis hijos, que transformarás mi familia, aún las personas que me hacen daño, a donde quiera que se encuentren, amigos, jefes, donde está usted laborando, injusticias, pero ya no habrá vuelta atrás, porque hay una luz grande que está por delante, ya no hay vuelta atrás, hay una luz grande delante tuyo, ya no hay vuelta atrás, hay una luz que te abre un camino diferente, hay un camino que se abre, hay un camino de luz, hay un camino que está esperando por ti, está abierta la puerta para ti, hay un camino tras él, al ir, y detrás de ti irán otros, quizás tus hijos sean los primeros. Quizás lleguen primero otros que tus hijos, pero la promesa de Dios se cumple cuando hay alguien que ora de corazón. Siempre habrá una respuesta. Como pides, no sé cómo pedirás por ti, por tu hogar, por tus hijos. Hubo un hombre que un día pidió por un pueblo y le dijo: Dios, dame la sabiduría para poder llevar a este pueblo. Hubo un hombre que un día dijo: yo quiero una doble porción de unción. Y recibió una doble porción de unción, porque ya aquellos hombres no estaban pensando en ellos mismos, porque aquellos hombres estaban pensando